sistema acusatorio adversarial. Esta capacitación fue organizada por el Club de Litigación en conjunto con el Colegio de Magistrados de la provincia de Corrientes y el área de capacitación del Poder Judicial de Corrientes. Primeramente, vamos a escuchar unas palabras de apertura del señor ministro del Superior Tribunal de Corrientes, el doctor Alejandro Chaín. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a escuchar, van a ser muy breves las palabras de presentación al disertante, al doctor Leonel González Postigo, que por lo que estuve escuchando, tiene un club de admiradoras y admiradores. El doctor del Río está... Y en primer lugar, darle la bienvenida a la provincia de Corrientes, a este espacio del área de capacitación del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, pero fundamentalmente es muy bien recibido. Está acá presidiendo también, compartiendo la conferencia, la doctora Emilia del Valle, que es presidenta del Superior Tribunal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia vecina del Chaco, hermana provincia, y es vicepresidenta primera de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la República Argentina. También está nos acompaña el doctor Víctor del Río, que es un militante juradista y un defensor de la expresión oral, ¿verdad?, del lenguaje oral en los procesos. Es un conocido, no voy a decir viejo, pero es un conocido y convencido de esta problemática y estos ejes que hoy nos convocan en esta comunidad. Y no podía dejar de agradecer a las y los organizadores, el Club de Litigación Oral, pioneros. Voltaire decía que en la historia es una galería donde hay muchas copias y escasean los originales. Ustedes, desde el Club de la Litigación, son creadores originales. Porque por primera vez utilizaron el nombre propio. El lenguaje de los nombres es el lenguaje instintivo, fundador, y hablaron de litigación oral. Nosotros estábamos acostumbrados en Corrientes a la impostura del proceso escrito, donde no solo se impostaban las formas, sino lo más grave, que se impostaba la realidad. Por todo lo que ustedes saben, y como son breves palabras de presentación, no voy a abundar en lo que ya conocen y van a conocer si es que algún aspecto se va a tratar relacionado con esta cuestión por el profesor, por el disertante. Y yo recuerdo cuando comenzó el Club de Litigación Oral, también cuando me convocaban siempre participaba, y sabía que iba a trascender su mensaje. De modo que vuestra presencia acá es un poco la convergencia de estas ideas y de este compromiso, o de esta suma de compromisos, de personas comprometidas. Porque ese es el constructo que legitima el sistema. Lo demás son imposturas. Y quería terminar con dos líneas, no puedo con mi genio, dos líneas, verbalizar de pensamiento que en realidad es de Benjamin. Lengua de historia. Entre las notas preparatorias de las tesis sobre el concepto de historia se encuentra repetido en distintas variantes el siguiente pasaje. El mundo mesiánico es el mundo de una total e integral actualidad. Solo en él
hay por primera vez una historia universal. Lo que se llama hoy con este nombre puede ser solamente una especie de esperanto. A ella no puede corresponder nada antes de que sea allanada la confusión que proviene de la Torre de Babel. Ella presupone la lengua, en la cual cada texto de una lengua viva o muerta debe ser traducido de manera integral, pero no como lengua escrita, antes bien como alegremente celebrada. Esta fiesta está purificada de toda ceremonia y no conoce cantos de fiesta. Su lenguaje es la idea misma de la prosa, que es comprendida por todos los hombres, así como los nacidos en día domingo conocen la lengua de los pájaros. En este pasaje, La potencia del pensamiento de George Agamben, claramente citando a uno de los autores que más admirados y hoy puestos en valor, digamos, como es Benjamin, claramente nos habla, después hay otro pasaje donde habla de que el lenguaje quedó encarcelado por la escritura. El lenguaje es el lenguaje oral, el lenguaje que entienden todos los hombres cuando se habla del lenguaje claro, como esa vieja mitología, digamos, mito cristiano de los niños que nacían el día domingo que entendían, tenían la capacidad de comprender el lenguaje de los pájaros. Y recuerdo, y con esto termino, el otro día estuve viendo la flauta mágica, vamos, la puesta en escena en cine, y cuando aparece Papageo y Papagea, que eran estos niños, que comprendían el lenguaje de los pájaros. Es decir, ese es el lenguaje que debemos utilizar y transmitir en los procesos. Basta de imposturas, porque la impostura es lo que nos aleja de la legitimidad de la sociedad. Y con esto termino. Lo que está haciendo el Chaco, el otro día estuve reunido con el mecanismo contra la tortura con la gente de Misiones, está muy integrado el mecanismo, tienen incluso una persona brillante, un varón trans, que estuvimos hablando mucho y ellos tomaban como ejemplo al trabajo que está realizando el Chaco, porque por primera vez se está por realizar un juicio por jurado dentro de lo que sería el contextualismo y el comunitarismo indígena. Y ellos tienen también una importante población, ellos tienen otras etnias que son bien diferentes, pero entonces yo ahí le comenté, por supuesto sabía el trabajo de ambos, y les dije del compromiso personal, porque cuenta María Emilia, me suele comentar cuando van y con el tema del padrón, etcétera, etcétera. Y verdaderamente es un cambio de modelo muy significativo. Así que están los interlocutores, las generaciones que se habrán de hacer cargo de esto, estamos hermanados, Corrientes, Chaco, NEA, y está un brillante expositor que seguramente va a deleitar con sus conocimientos. Muchas gracias, doctor, y voy a pasar a escucharlo. Bueno, en primer lugar agradecemos por parte de todos los miembros del Club de Litigación las palabras del doctor Chaín y contarles que la jornada de hoy va a ser hasta las 20 horas con un break intermedio y después cuando volvemos vamos a poder hacer ahí algunas preguntas al expositor que seguramente van a surgir y mañana continuaremos a partir de las 9 horas también con un break intermedio hasta aproximadamente las 11, 11 y media horas. Bueno, queremos todos los miembros de la Comisión del Club de Litigación agradecer al área de capacitación del Poder Judicial y al Colegio de Magistrados por hacer posible que nuestro muy querido y amigo expositor esté aquí presente. Así que bueno, vamos a convocar a la doctora María José Barrero Sahagún, en representación del Colegio de Magistrados, para dar unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes, autoridades
A los que están presentes a través conectados a través del portal o de la web, nosotros desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial queremos decirles que estamos encantados de haber participado junto a haber tomado esta propuesta en realidad del Club de Litigación. Y bueno, gracias a todos los aportes del Superior Tribunal a través de, bueno, el área de capacitación. Decirles que desde el colegio apoyamos todas las propuestas de capacitación, sobre todo en estos momentos en que, bueno, está por empezar la etapa de implementación acá en Capital del sistema, y estamos preparándonos con todo. Y bueno, entendemos que esta jornada, con, bueno, tenerlo al doctor acá con tamaña experiencia, el haber sido evaluador de las implementaciones en otros lugares de Latinoamérica, para nosotros es sumamente importante haber apoyado esto. Estamos contentos por eso, y a la vez decirles que, bueno, que va a ser muy enriquecedor para nosotros en esta etapa, y que estamos a punto de vivir, y para el interior que ya lo vienen implementando. Y bueno, así que dejamos que hable el doctor, que sea para provecho de todos, y bueno, que cuenten siempre con nosotros para todo lo que sea trabajo en conjunto en capacitaciones, porque es a lo que apostamos, es a lo que también hace a la independencia nuestra como funcionarios del Poder Judicial, y que en definitiva redunda en la ciudadanía toda. Así que bueno, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, y para concluir esta presentación, Elizabeth Ascona, que es la encargada del área de capacitaciones del Club de Litigación, les va a comentar muy brevemente de qué se trata el Club de Litigación. Para los que no lo conocen, muchos ya saben de qué se trata. Y bueno, por supuesto, ya presentar a nuestro expositor para poder escucharlo. Lo bueno se hace esperar, ¿no? Bueno, bueno, como acaba de presentar mi colega, soy Elizabeth Ascona, estoy encargada este año de lo que es el área de capacitación en el Club de Litigación de Corrientes. Como también lo había dicho, muchos ya nos conocen, otros todavía no, entonces me voy a permitir en unas breves líneas explicar de qué se trata. El club desde el año 2014 hace actividades, es una iniciativa que nació de un grupo de jóvenes abogados y de también estudiantes avanzados de Derecho. Nosotros nos movemos con independencia, nos autogestionamos, apuntamos a lo que son las prácticas y las capacitaciones en litigación en el nuevo Código Procesal Penal, y sobre todo ahora que tenemos el de Corrientes. Esto va dirigido al público en general, funcionarios, magistrados, miembros de la fuerza, también docentes, a la ciudadanía en general que esté interesada también en participar en lo que es el sistema de justicia. Tenemos que reconocer que nos apasiona la litigación y creemos justamente que el pilar para que esta reforma que se viene se instaure con buenas prácticas y tenga éxito es la capacitación justamente. Por eso para nosotros es un honor contar hoy con la presencia del doctor Leonel González Postigo, que la verdad que nosotros hace mucho que venimos hablando de la posibilidad de hacer algo juntos, pero bueno, el trabajo del club es a pulmón, y ahora que contamos con el apoyo del Colegio de Magistrados y Funcionarios, del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, nos concretó el sueño, acá lo tenemos. Y debo reconocer que también estar muy agradecidos por la generosidad de Leonel, porque él vino desinteresadamente, o sea, él vino desde muy lejos, no es que estaba acá a la vuelta de la esquina, digamos, tomó varios vuelos para llegar y poder compartir con nosotros. Así que muchas gracias por tu generosidad, Leonel, y gente como él, personas como él, hicieron que nuestro club sea hoy lo que es, ¿sí? Porque todos trabajamos en pos de la reforma y de dar un mejor servicio de justicia. Ahora sí voy a hablar un poquito acerca de la trayectoria de Leonel para poder después darle la palabra. El doctor Leonel González Postigo es director del área de capacitación
del CEJA, del Centro de Justicia de las Américas, es abogado con orientación en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diplomado latinoamericano sobre la reforma procesal penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, Chile. Actualmente se encuentra cursando un máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de York. Fue consultor de la evaluación de la implementación del sistema penal acusatorio en Panamá, en la evaluación del impacto del modelo de gestión fiscal del Ministerio Público de Guatemala, en el proyecto de evaluación de la reforma procesal penal en Chile a 10 años de su implementación en todo el país, en el proyecto de asistencia técnica para la implementación del Código de Procesal Penal de Uruguay, en el proyecto de detención preventiva en Bolivia, entre otros. Participó como expositor o docente en seminarios, cursos y jornadas en diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Austria, Filipinas, México. Bueno, si sigo nombrando los países no terminamos más. Es vicepresidente regional para Sudamérica y la Organización Internacional de Capacitación Judicial. Durante el periodo de 2017 y 2019 ha trabajado también en la Cámara Federal de Casación Penal del Poder Judicial de la Nación Argentina. Con ustedes, el doctor Leonel González Postigo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que me inunda una alegría enorme de poder estar aquí desde el momento en que aterricé hace un rato atrás, encontrarme con tantos amigos, con tantas amigas, concretar, como decía Liz, esta idea de hace tanto tiempo de poder encontrarnos. Y la verdad es que quiero celebrar el contexto, quiero felicitar enormemente este esfuerzo que ha significado la sanción de este nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. Recién lo conversábamos, es un enorme avance y la verdad es que quiero celebrar este contexto y quiero partir agradeciendo muy sinceramente al Poder Judicial de la provincia, al doctor Chaín, particularmente por sus palabras, por su presencia, por su respaldo. Quiero agradecer la presencia de los amigos, los doctores Víctor de Río y la doctora Emilia Valle del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, con quienes también hace mucho tiempo que nos conocemos, que compartimos y que estamos también celebrando los grandes avances que la provincia del Chaco viene realizando. Quiero agradecer al Colegio de Magistrados, a la doctora Luz Masferrer también por su apoyo, sé que ha sido muy importante para la concreción de este evento, y sin lugar a dudas al Club de Litigación que hace tantos años venimos trabajando y observando, bueno, lo lindo que ha sido este espacio, como decía Elizabeth, y a todo el equipo, Belén, que ha sido clave en la logística del viaje, me ha aguantado con todos los temas de pasajes, así que muy agradecidos, Andrea, a todo el equipo del club, a Gaby Aromí, amiga de hace años, a quien quiero y admiro mucho y me alegra su presencia. Un beso enorme para vos, Gaby, para toda la familia y a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento de que finalmente nos encontramos para este evento. Y quiero celebrar además esta actividad en particular que tiene como intención hablar en concreto sobre la función de los jueces y las juezas en un sistema por audiencias. Celebrarlo porque si miramos hacia atrás en los últimos años, desde el comienzo, se cumplen ahora el mes que viene 30 años del Código de Guatemala, que fue el primer código allí por 1992, que concretó la idea de Julio Mayer de 1986, se concreta en Guatemala en el 92, se cumplen ahora en julio 30 años de ese primer código acusatorio en toda América Latina, sin perjuicio de las reformas provinciales de Argentina. Ese código fue un punto de inflexión. Pero en estos 30 años, si observamos lo que ocurrió en términos de litigación y oralidad, nos vamos a encontrar con dos grandes momentos. Un primer momento que estuvo centrado en entregarle técnicas de litigación a los litigantes, a quienes iban a intervenir en el proceso como litigantes, particularmente para el juicio oral. Por eso, muchos de los materiales de la década del 90 y principios del 2000 son manuales de litigación en juicio oral.
famosos manuales que todos usamos habitualmente. Luego, en la década del 2000, encontramos un segundo momento, quizás inaugurado con la reforma chilena del 2000, que también significó otro punto de inflexión en toda América Latina y que significó entregar herramientas para litigar en las audiencias preliminares. Por eso, no es casual que muchos de los materiales que conocemos de litigación en audiencias preliminares no son tan antiguos, son del 2005, del 2006. Hablábamos con Gaby que se cumplen en octubre 16 años de la reforma en Chubut, que también fue un punto de inflexión en toda la Argentina y se empezó a discutir con más centralidad en torno a las audiencias preliminares. Pero, y a esto quería llegar, necesitamos, y celebro y bienvenido este curso en particular, necesitamos construir herramientas que le hablen directamente a los jueces y a las juezas. La verdad es que viendo hacia atrás nos hemos concentrado, y esto no es una crítica, sino tan solo una descripción, en entregarle herramientas a los litigantes. Bueno, es el momento de construir técnicas para la conducción de las audiencias porque claramente es una destreza distinta. No es lo mismo diseñar una estrategia o una teoría del caso pensando desde la acusación o la defensa que pensar la estructura de una audiencia cuando el juez de garantías tiene, y lo sabemos todos, una función muy distinta. Por eso celebro que ya tengamos una instancia en donde hablemos de la judicatura y construyamos una dimensión autónoma de la litigación para los jueces y las juezas de garantías. Una segunda razón por la cual celebro esta instancia tiene que ver con una constatación, que de hecho el Código Procesal Nuevo de Corrientes también lo considera, y es que se ha ido reconfigurando la función del juez en el proceso y muy positivamente. Ya ha abandonado las funciones de investigación y se le ha entregado al Ministerio Público, ha abandonado las funciones de administración y se le entregarán a una oficina judicial. Por lo tanto, ya hemos situado al juez adentro de la audiencia y ha costado mucho. Como recién decía Liz, yo trabajé en Comodoro Pi mucho tiempo y ahí todavía el juez de instrucción pasea como en su casa. En Brasil tenemos todavía un juez de instrucción muy fuerte que cumplió 80 años el año pasado, un código realmente inquisitorial, que es un decreto ley de la dictadura. De hecho, no es tan solo un código inquisitorial, es un decreto ley de la dictadura de 1941 de Getúlio Vargas. Por lo tanto, tenemos todavía la figura del juez de instrucción muy presente y la hemos ido abandonando. Alberto Binder diría con mayor, digamos, categorización, lo hemos devuelto a España. Él diría, le hemos dado una patada, pero no quiero ser tan... Pero bueno, Alberto diría, lo hemos devuelto, lo hemos expulsado a España. Bueno, ese juez de instrucción todavía está presente, pero ha costado mucho abandonarlo. Bueno, aquí en Corrientes y en gran parte de la Argentina, siempre las justicias provinciales, marcando, a diferencia de federal, un paso hacia adelante, han ido abandonando esa figura. Y hemos logrado algo que es sumamente importante, que es situar al juez y a la jueza dentro de la sala de audiencia, como su espacio natural de trabajo. Y eso es un enorme avance que en el nuevo Código Procesal se expresa claramente con la incorporación de la oficina judicial, con medidas de disponibilidad de la acción en cabeza del Ministerio Público. Esto es realmente destacable. Y hay una tercera cuestión, que es más bien la que nos va a habilitar ahora el resto de la conversación, que es digamos, el campo en donde se va a disputar ahora el éxito o no de este proceso de cambio, que es lo que Ferraioli llamaba la disputa entre la epistemología acusatoria y la epistemología inquisitorial, que pensado para los jueces significa exponer que hay dos grandes modelos de jueces. Y aquí se va a dar, y lo estamos observando, yo vivo en Chile hace casi 9 años, un sistema de 22 años, un sistema referente, con mucho recurso económico, con todo a favor, con estabilidad política, que en Argentina siempre sabemos que nos cuesta. Bueno, con todo a favor, tenemos hoy en día en Chile un sistema en donde la judicatura está puesta en debate, porque hay dos grandes modelos, y esto lo marco
solamente para que veamos la dimensión histórica, no es algo que sea simple, son, como nos enseñan grandes maestros nuestros, Julio Mayer, Alberto Binder, son grandes peleas que requieren miradas a largo plazo. Bueno, hay dos grandes modelos de jueces, y esto Ferraioli lo llamaba la disputa entre estos dos tipos de epistemologías. Un juez que es entendido como una boa, esto decía Ferraioli, como una serpiente, como una boa, a la cual vamos engordando, le vamos dando información, y se va engordando de tal manera que cuando está completo, escupe la mejor decisión. Ese es el modelo del juez de instrucción, el modelo que hoy, como decíamos, está dando vueltas en la región, pero que en Europa está muy presente. Lo vemos en la escuela española, en la filosofía del derecho, que permanentemente está presente esta idea del juez como una boa. Es decir, un juez que hay que engordarlo de la información del caso, dotarlo del mejor conocimiento. Dworkin diría el juez Hércules, un juez todopoderoso, que es el que va a escupir la decisión correcta. Este es el modelo de la epistemología inquisitorial. Hay otro modelo que es en el que vamos a concentrarnos ahora y vamos a ver cómo lo construimos y cómo lo dotamos de herramientas, que es el juez de la epistemología acusatoria y adversarial, que es un juez que en realidad protege el litigio como el ejercicio colectivo de construcción de la verdad. No es un juez que se engorda de información, sino que genera las condiciones para que la información sea construida por las partes. Y ese ejercicio colectivo de la construcción de la verdad del hecho y del derecho es lo que llamamos litigio. Por eso decimos que el juez de un sistema acusatorio es el principal custodio de las reglas del litigio, porque la verdad no se va a construir en su cabeza, sino que se va a construir producto de la litigación controvertida de las partes en el marco de una audiencia. Y estos dos modelos, que no los vemos en el código, porque realmente no es un debate normativo, va a ser el campo de disputa en donde ya el interior y ahora la capital van a comenzar a disputar. Es decir, cuál es el modelo de juez que se va a instalar. Y como sabemos muy bien en nuestro país y en nuestra región, los procesos de reforma no son cambios normativos. Esto que hemos repetido tantas veces del fetichismo normativista, también es una idea que ya ha cumplido bastantes décadas, pero que en contextos como los que estamos hoy en día tienen mucho sentido. La disputa va a ser en el campo de las prácticas y veremos qué modelo de juez se termina configurando. Por lo tanto, quiero con esto, ahora sí, si me permiten, pararme y poder trabajar más horizontalmente, y les invito a que me interrumpan, a que controvertamos ideas, a que esto sea muy dialogado. Voy a tener que usar el micrófono por las personas que están siguiéndonos, me siento como en un talk show con el micrófono ahí, que nos siguen por televisión. Esto es entre Leonel y vos. No me escucharía nadie. Para poder comenzar a trabajar, yo quiero compartir con ustedes tres grandes preguntas, que son las tres preguntas que vamos a intentar responder en el marco de esta charla que tenemos hoy. La primera pregunta es: ¿cuál es la función política de un juez de garantías? La segunda es: ¿cuál es su función técnica? Y la tercera es: ¿cómo deben conducir las audiencias de un proceso penal adversarial? Y particularmente las audiencias preliminares. Estas son las tres preguntas que, insisto, vamos a tratar de trabajar en esta tarde, y vamos a hacer algunos apuntes acá para ir también trabajándolo todos juntos. La primera pregunta: ¿cuál es la función política? ¿Cuál es el sentido de la creación de la Judicatura de Garantías? No debemos desconocer que es el único órgano jurisdiccional, dejando a un margen al jurado, por supuesto, pero es el único órgano jurisdiccional que se crea con la reforma. Jueces de revisión, de ejecución, de juicio, ya existían, se reconfigura la estructura orgánica, pero la Judicatura de Garantías es la enorme novedad en el ámbito jurisdiccional. Por lo tanto, esta primera pregunta lo que busca responder es, bueno, ¿por qué se ha creado una Judicatura de Garantías? ¿Qué es lo que viene a proteger? ¿Cuál es su dimensión política? No política partidaria, sino política en el sentido de su actuación. ¿Cuál es el horizonte de sentido
de una judicatura de garantías. Y siempre decimos que el nombre exacto de este juez de garantías es un juez de control del sistema de garantías. De hecho, en México así lo llaman, juez de control. El juez del control del sistema de garantías, precisamente de lo que se encarga en las audiencias preliminares, es de controlar el sistema de garantías. Ese es su horizonte de sentido político. Y el sistema de garantías, que es un conjunto de principios que se han construido para limitar el ejercicio abusivo del poder punitivo, tiene tres grandes componentes. Y ahora vamos a ir viendo cómo estos componentes se expresan en cada una de las audiencias. El primer componente, no vamos a utilizar los términos de Ferraioli porque son más complejos, vamos a plantearlos más corrientemente. La teoría del delito, segundo, la teoría del juicio o del juicio previo, y la teoría de la prueba. Estas tres dimensiones del sistema de garantías son tres cuestiones que quizás son sumamente corrientes en nuestro ámbito, pero que pensados desde la función de un juez de garantías adquieren una dimensión política. ¿Qué significa esto? La teoría del delito es el primer componente, es decir, los principios básicos que todos conocemos. Legalidad, culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. No se trata de cualquier hecho, sino el contemplado en la ley. No se trata de cualquier conducta, sino una reprochable. No es cualquier conducta reprochable, sino aquella que produce un daño o una lesión. Y no es cualquier lesión, sino una lesión significativa. Los cuatro principios básicos de la teoría del delito. Bueno, ¿dónde se expresan estos principios? ¿O dónde debiesen expresarse? En la audiencia de formalización de la investigación o en la audiencia de medidas de coerción. Luego vamos a discutir más concretamente cómo está regulado en el código y qué significa la formalización desde la regulación del código. En la audiencia de formalización o en la audiencia de medidas de coerción, donde se discute la materialidad, encontramos un rol central del juez de garantías, que tiene que ver con discutir si en ese caso que el fiscal le está trayendo supera este primer componente de la teoría del delito. Es decir, ¿es un hecho con relevancia jurídico-penal? Si lo es, ¿qué tipo de daño produce? Y ese daño, desde el principio de insignificancia, ese caso podría ser admitido al proceso penal. Y esa discusión, que se da concretamente en la audiencia de formalización, tiene su apoyatura política en la teoría del delito. El juez debe intervenir y debe ser proactivo, porque lo que está haciendo es comprobar y sobre todo chequear que el fiscal supere este primer filtro, que es la teoría del delito. La segunda dimensión, que es la teoría del juicio, tiene también tres componentes que le exigen al juez un rol proactivo en las audiencias preliminares. La imparcialidad, la contradicción y la publicidad. La imparcialidad sabemos que es la imposibilidad de que el juez gestione intereses, que no se comprometa con un interés externo o la posición de una de las partes. Pero en la contradicción, que me parece un excelente artículo, lo tengo por acá anotado, el Código Nuevo, el artículo 123 del nuevo Código, que dice que el juez promoverá la bilateralidad de las partes, es un artículo que en general no está en nuestros códigos provinciales y es un punto muy positivo, encuentro, porque nos habla de una comprensión compleja de la contradicción. Es decir, no se trata simplemente de que dos personas hablen en bloque, sino que significa que haya un punto de contradicción y el juez se meta. Y es muy distinto a que el juez en cualquier audiencia preliminar diga defensa tiene la palabra, le corro traslado al fiscal, algo que se verbaliza incluso de esta manera, a que en realidad lo que diga el fiscal respóndame, ¿cuál es la materialidad en este caso? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué calificación jurídica? ¿Y cuál es el tipo de participación que tuvo la persona imputada? Es muy distinto a dos exposiciones en bloque a generar esta bilateralidad de la cual habla el código. Bueno, esto no es tan solo una buena práctica, es un requisito de actuación político del juez de garantías, porque lo que está haciendo es
cumplir o completar uno de los principios de la teoría del juicio previo del sistema de garantías. Y el tercer punto, sobre el que vamos a hablar más adelante, porque aquí hay un tema que es sobre la audiencia de etapa intermedia, la teoría de la prueba. La teoría de la prueba es el tercer componente que le exige también un rol muy activo al juez de garantía. La prueba en un sistema adversarial, dicho simplemente, son obstáculos que el fiscal tiene que superar. El fiscal, para poder llegar a juicio, tiene que superar una enorme cantidad de obstáculos. Y el obstáculo principal es superar la audiencia de admisión de prueba o la audiencia de etapa intermedia. Luego hablaremos del artículo 330 y sus potencialidades para poder unificar la audiencia y que todo se discuta en un solo momento. Pero la teoría de la prueba es, o se expresa, en esa audiencia de etapa intermedia. Y sería muy deseable este rol muy activo del juez en exigir al fiscal que supere estos obstáculos que son las reglas de exclusión de la prueba. El propio código las menciona: sobreabundancia, relevancia, pertinencia, hechos notorios. Esas son las reglas de la teoría de la prueba. Esos son los obstáculos que el fiscal debe superar. Bien, por lo tanto, aquí tenemos una primera visión de esta primera pregunta. ¿Por qué el juez es proactivo? Bueno, porque está controlando el sistema de garantías. Así como decimos esto, que está muy orientado hacia la protección del imputado, también decimos que actuar con una mirada desde el sistema de garantías significa poner una mirada en la perspectiva de vulnerabilidad. Esto está en debate hoy en día, si, por ejemplo, trabajar o poseer una perspectiva de vulnerabilidad o una perspectiva de género significa desatender el sistema de garantías. Y en mi opinión esto no es así, no significa una desatención, sino por el contrario. Trabajar en el marco de una audiencia preliminar desde una perspectiva de vulnerabilidad, reconociendo las desigualdades históricas de las partes, no solamente en los casos de género, en los casos de comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas en conflicto o con consumo problemático de alcohol y drogas. Cualquier grupo en situación de vulnerabilidad exige una perspectiva que entienda que detrás de esas personas hay una construcción histórica que predispone a esas personas a el tipo de conflicto que se presente. Por eso decimos que actuar desde el sistema de garantías también exige una perspectiva de vulnerabilidad. Hay una frase de Frei Beto, que es un uruguayo, que dice: la cabeza piensa donde los pies pisan. Es decir, conocer el contexto de vulnerabilidad de las personas me va a ayudar a mí a tomar una mejor decisión. O dicho a la inversa, cuanto más desconozco el contexto de vulnerabilidad, más estereotipos o etiquetas voy a colocar. Recién el doctor hablaba en la inauguración sobre el trabajo del Comité contra la Tortura. Bueno, cuanto más conocimiento tengo de qué significa el contexto de encierro, las vulnerabilidades, quiénes son esas personas, cómo han llegado a ese lugar, bueno, mejores herramientas debería tener, por ejemplo, para dictar una medida de coerción. ¿Cierto? Absolutamente. De hecho, no hay que desconocer, siguiendo la línea que menciona el doctor Chahín, que los poderes judiciales en toda nuestra región se construyeron por hombres blancos para discutir cuestiones patrimoniales. Recién en los últimos 50 a 60 años hemos ido incorporando instrumentos de derechos humanos que, como dice el doctor, pretenden corregir esas desigualdades. Por lo tanto, así como decimos que el sistema de garantías protege al imputado, reconocer y escuchar e incorporar las expectativas de la víctima en cualquier tipo de conflictividad es una forma de actuación de garantía. Por eso
hoy en día está en debate esta idea de que el sistema de garantías histórico de Ferraioli se complementa con esta mirada de la vulnerabilidad, es decir, actuar desde una perspectiva de garantía exige esta mirada de las desigualdades históricas. Por eso hay algunos protocolos muy interesantes que se han emitido por algunos superiores tribunales sobre preguntas que los jueces pueden hacerse en las audiencias para evidenciar si hay alguna desigualdad que en el caso incida en la decisión final. Bien, esto nos explica una parte, que es la dimensión política. Hay otra parte que tiene que ver con un debate bastante habitual cuando hablamos de los jueces de garantías, y es por qué sostenemos que deben ser proactivos. Esto es algo que se ha instalado, que siempre lo repetimos, que el juez debe ser proactivo. Yo siempre discuto en los cursos con jueces de garantías, de hecho vengo de Mendoza, y siempre discutimos esto de hasta dónde habla el juez de garantía. Porque cuando hablamos de que debe ser proactivo estamos de acuerdo, pero cuando bajamos un poquito más a qué tipo de proactividad, ahí entramos en tensión. Pero sin ingresar al detalle de qué debe preguntar o no, eso lo podremos discutir mañana, por ejemplo, cuando hagamos las simulaciones, lo que me interesa es responder por qué debe ser proactivo. Y hay dos principios que caracterizan al sistema, que son la acusatoriedad y la adversarialidad, que son los que explican por qué debe ser proactivo. La acusatoriedad entendida como poner en cabeza del acusador la carga de la prueba. Y por lo tanto el juez de garantías debe exigirle al acusador permanentemente la acreditación del hecho y del derecho. Pero la adversarialidad, entendida como las condiciones en las cuales debe acreditarse la verdad del hecho y del derecho, no es indistinto. La adversarialidad lo que dice es que el juez debe estar favoreciendo que ese ejercicio colectivo que llamamos litigio se dé a través de ciertas reglas de contradicción, de publicidad, de depuración de la información, de acceso al legajo fiscal, por ejemplo, producción de prueba propia por parte de la defensa, que el código también lo estipula claramente. Esas reglas de litigio adversarial son las que el juez debe promover y por eso decimos que es proactivo. Vamos a ver en la tercera pregunta cómo deben conducir las audiencias algunas reglas prácticas sobre cómo esta proactividad se concreta en cada audiencia en particular. Pero aquí tenemos ya dos ideas, sistema de garantías como horizonte político y estos dos principios entendidos como las razones de la proactividad del juez y de la jueza de garantía. Ahora bien, hay una segunda dimensión, que es la dimensión técnica. Es decir, cómo entender al juez de garantías en el ejercicio o en la sustanciación general del proceso penal. ¿Cómo ubicamos al juez? Y en esto voy a retroceder un paso en lo que venimos discutiendo o presentando. El juez es un eslabón más de todo un sistema de gestión de la conflictividad. El sistema adversarial es un gran modelo de gestión de la conflictividad. De hecho, podríamos trabajar a partir de la estructura del código en una gran política de gestión del conflicto. El código de corrientes es una suerte de embudo, como todo sistema adversarial. Y ese embudo es la gran política de gestión de la conflictividad. Y el juez está aquí debajo. El juez es el gran contralor de este sistema de garantías, pero también de la política de gestión del conflicto. Si miramos el código desde esta lógica, es decir, desde un modelo adversarial que entrega una caja de herramientas para resolver el conflicto, vamos a encontrarnos con un primer gran momento, que son las reglas de disponibilidad. Las reglas de disponibilidad de la acción son tal vez la primera decisión que el fiscal toma cuando conoce el caso. Lo que dice es, bueno, qué caso me interesa, qué caso mando a conciliación, qué caso aplico o planteo una suspensión del juicio a prueba. Es decir, aquí tengo una primera caja de herramientas, que es el primer momento de esta política de gestión del conflicto. ¿Y por qué es el primero? Porque incluso hay casos en donde el juez ni siquiera conoce, y lo conoce recién para rubricar un acuerdo, como el caso de la mediación o la conciliación. Pero es un trabajo previo del fiscal. Por eso decimos que el primer momento de esta política de gestión del conflicto son las reglas de disponibilidad. Un segundo momento, siguiendo el código correntino, no en general, el archivo y el sobreseimiento. Un tercer momento, y esto nos va llevando al juicio oral,
el juicio abreviado, que al fin y al cabo es una condena más rápida. Por eso le exigimos al fiscal que, además de la confesión, nos dé cuenta de elementos de prueba que, incluso llegando a juicio, podría condenar. Sí. Exactamente. Exactamente. Por eso lo digo, porque es la tentación del juicio abreviado. Es la tentación del juicio abreviado. Si yo logro la confesión, automáticamente me ahorro el juicio. Esto lo hemos visto mucho en Nación. En Nación, en Ciudad de Buenos Aires, el juicio abreviado y la probation es utilizada como una forma de eludir la oralidad del juicio. Esto, digamos, es bastante habitual. Por eso lo decía sabiendo que el juicio abreviado es una condena más rápida, pero es una condena de un proceso composicional, pero es una condena al fin. Luego la acusación, que luego discutiremos este desdoblamiento de la etapa intermedia, y la audiencia de juicio oral. Este es el modelo de gestión de la conflictividad que el Ministerio Público va a tener que estar decidiendo. ¿Qué manda a reglas de disponibilidad? ¿Qué manda a suspensión condicional? ¿Qué archiva? ¿Qué manda a juicio abreviado? Esto que llamamos la visión político-criminal del proceso penal está en cabeza del Ministerio Público. Pero el juez, y esta es su dimensión técnica, el juez es el contralor de estas decisiones de la política de gestión del conflicto. Por eso lo que está observando permanentemente es un artículo del código, que yo siempre digo es el artículo por, digamos, por definición, que es el artículo 22, que es la solución del conflicto. Que aquí se optó por ponerlo en cabeza del Ministerio Público, si no recuerdo mal, dice el Ministerio Público debe resolver el conflicto, la mayoría de los códigos también hablan de la judicatura, pero independientemente de la letra del código, el artículo 22 habla de resolver el conflicto. La gran pregunta es, ¿de qué tipo de conflicto habla este artículo? Y no es por una cuestión legal, por obsesión del código, sino porque el conflicto es el gran elemento que el juez va a estar observando cuando, por ejemplo, chequee si la mediación y la conciliación es efectiva, cuando mire si el juicio abreviado está resolviendo el conflicto o está basándose en la confesión, si las reglas de la suspensión del juicio a prueba, el código, a diferencia de otros, no hace un desglose, sino que lo deja bastante abierto. Bueno, si las reglas que proponga la Fiscalía son reglas que satisfacen las expectativas de la víctima, el conflicto va a estar siempre presente. Y el juicio oral es el último momento de una política de gestión del conflicto. Cuando el caso llega a juicio, o cuando se presenta el escrito de acusación y se fija la audiencia, el código ya bloquea las posibilidades de acuerdo. Cuando se presenta el escrito, la única opción es la aplicación de poder punitivo o la absolución. ¿Qué quiere decir esto desde la política de gestión del conflicto? De que no hay otra forma de resolver ese caso porque ha escalado, porque las partes no se ponen de acuerdo, porque han fracasado opciones previas. Por lo tanto, la única opción es aplicar fuerza estatal o absolverlo. Desde esta lógica, el juez, y esto es una mirada quizás más general, por eso decíamos que la mirada técnica tiene que ver con la ubicación del juez en toda la política del conflicto, tiene que estar observando en las audiencias preliminares que si en esa audiencia no logra intervenir y resolver el conflicto, esto se va angostando. Y al fin y al cabo ese caso va a llegar hasta la última instancia, que es la excepción. El juicio oral es la centralidad como derecho, no desde lo numérico. Los sistemas adversariales mandan a juicio un 5 a un 10%. Hoy en Chile están mandando un 8, un 13% en Uruguay. Es decir, muy pocos casos llegan a juicio oral. Cuando hablamos del juicio oral, hablamos de una centralidad política, es decir, el imputado siempre tiene el derecho de ir a decir al juicio, yo no fui, pero en realidad no es la centralidad numérica. Y el juez de garantías en las audiencias previas va a estar observando esto. Cuanto menos proactividad, cuanto menos conozca el entorno de vulnerabilidad, cuanto menos hable con las partes, bueno, más incentiva que este caso vaya avanzando y llegue al juicio oral. Por eso es tan importante y machacamos en esta idea de un juez proactivo en las audiencias preliminares, porque está evitando esto. Por eso se mete, por eso pregunta, por eso escucha la expectativa de la víctima, las posibilidades del imputado, llama a conciliar o llama a buscar salidas alternativas. Por eso, como decía el doctor Chaín, se garantiza de que este acuerdo no sea un acuerdo condicionado por la presión de la Fiscalía,
Lo que está buscando es evitar que el embudo se angoste y que llegue el juicio oral, porque ya ahí no hay mucha alternativa. Por eso, desde la dimensión técnica, lo que decimos es que este juez está observando permanentemente el conflicto. Ahora bien, ¿a qué tipo de conflicto se refiere el artículo 22? Porque aquí tenemos dos grandes tradiciones históricas, no es indistinto, no es cualquier conflicto. En todos los artículos 22 o 24, en las provincias o en Nación el 24, el nuevo Código Federal, hablan del conflicto. Lo que no resuelven, y tampoco deben resolverlo los códigos, porque es una disputa cultural, es de qué conflicto están hablando. Porque hay dos grandes modelos que al juez le determinan un rol u otro. Uno es el que se ha llamado el conflicto secundario, es decir, la relación de desobediencia o la infracción. Yo castigo al imputado porque incumplió. Y no me importa si incumplió porque tiene un conflicto con el alcoholismo o con el juego. No me interesa su situación de vulnerabilidad. Lo castigo para mandar el mensaje de que incumplió y que el resto se entere. Para decirlo exactamente, la ley del más fuerte. Es decir, aquí si usted incumplió, se aplica la norma. Esa idea muy tradicional del derecho penal infraccional, lo que históricamente significó es no se puede desobedecer al monarca o a su delegado. Y como no se lo puede desobedecer, se aplica el rigor de la norma. Pero no resuelve. Por eso el otro modelo del conflicto, que es el que llamamos el conflicto primario, lo que pone en el centro de la escena, sin, digamos, sin soslayar la regulación legal, es el dolor o el daño que se ha producido. Es decir, a mí sí me importa qué es lo que ha ocurrido entre los titulares del conflicto. Y yo lo expongo en el marco de la audiencia. Por eso, recién en la inauguración decíamos que es necesario reconfigurar el rol del juez en las audiencias, porque es muy complejo todavía el diálogo entre el juez y la víctima, por ejemplo. A mí me ha tocado ver bastantes audiencias en varios países y es bastante habitual que cuando la víctima quiere hablar, el juez le dice, no es un momento. Bueno, si no es un momento ahora, ¿cuándo es? Si está sentada la víctima y quiere hablar sobre un caso de violencia de género, ¿cuándo va a hablar? Y hemos llegado aquí a Góngora. Y le decimos a la víctima, mire usted, en el mejor instituto para reparar el daño, no se lo vamos a dar. Usted tiene que ir a juicio. Y eso se explica desde esto. Góngora se explica exactamente desde las dos comprensiones del conflicto. El conflicto como sanción, como infracción, o el conflicto como reparación del daño o del dolor que se ha producido. Si yo me paro en el conflicto primario, que es en realidad el que aspira el sistema adversarial, yo tengo una dinámica de audiencias previas muy distintas, porque hablo con las partes, porque puedo suspender la audiencia para que intenten conciliar, porque yo propongo como juez de garantías opciones de resolución, porque le digo, como decía el doctor, el juez de no me resuelve el conflicto, la confesión no me es suficiente, tráigame pruebas para demostrarme que además usted podría lograr la condena en juicio o la suspensión del juicio a prueba, gran instituto que se lo ha ido fagocitando el sistema mixto. Bueno, ¿cuáles son las reglas de conducta? ¿En base a qué? ¿Qué estudio previo hizo el fiscal? ¿Qué instituciones comunitarias podrían hacerse cargo, por ejemplo, del control de las reglas? Todo ese proceso previo, ustedes me dirán, es más trabajo, Lionel. Y bueno, sí, lo que estamos buscando es resolver el caso y que ese caso no reingrese a los 2 o 3 meses o que se aplique fuerza estatal en juicio y la víctima diga, la verdad es que a mí me es distinto. Por eso, este esfuerzo de un juez proactivo no es un mantra, sino que se explica desde varias dimensiones. Desde la dimensión técnica, desde una comprensión del conflicto como el daño que se ha producido. Y eso me exige meterme, conocer, generar espacios de conversación. Yo conocí un caso en Neuquén muy interesante de una audiencia de juicio de suspensión del juicio a prueba, en donde la mujer víctima, en un caso de lesiones graves, estaba el imputado presente, pedía la palabra todo el tiempo. Bueno, el juez le dio la palabra en este caso. Le dijo, bueno, hable, a ver, es un momento. Y la mujer dijo, quizá ustedes también han tenido casos de este tipo, así que discúlpenme si digo algo que no es tan novedoso para ustedes. La mujer dijo, ¿saben qué? A mí no me interesa la propuesta patrimonial que me está dando el imputado. Yo quiero que esta persona, un chico muy joven, se reinserte escolarmente, porque lo conozco, porque es del barrio, era amigo de mi hijo, explicó toda la historia personal. Y le dijo, y le empezó a hablar al imputado. Y se generó un vínculo directo entre la víctima y el imputado. Y a partir de ese diálogo,
finalmente la decisión fue que el ofrecimiento patrimonial, y el juez era el contralor de ese acuerdo, se iba a destinar a cubrir los gastos de escolaridad, de reinserción escolar de esta persona. Casos como estos hay varios. El otro día una jueza creo que fue en Río Negro o en Chubut, no me acuerdo, me contaba un caso muy parecido en Tucumán, perdón, de María Balcázar, de San Miguel, un caso muy parecido en donde se abrió una conversación en la audiencia y giró la audiencia de una audiencia de medida de coerción a una audiencia de suspensión del juicio de prueba. Bueno, esa posibilidad que nos da la audiencia de exponer el conflicto, es una de las grandes virtudes del código. Todo este esfuerzo que ustedes están haciendo y que yo celebro y celebraba en la inauguración, es justamente para permitir esto, para que la audiencia, como nos enseña Alberto Binder, sea un ritual de pacificación, para que las partes puedan lograr puntos de encuentro. Bien. Sí, Víctor, adelante. Yo mientras chequeo acá. Hay que usar micrófono para el talk show. No, digo que en general lo que pasa es que cuando, si bien sabemos, nos pasó muchas veces esto a algunos jueces, digamos, el tema cuando uno predica esto, me parece que lo que primero sucede en los operadores tradicionales es la gran inseguridad que crea. O sea, lo primero es el miedo, digamos, a afrontar esto. Esta audiencia que sale de la normativa del código, de los códigos tradicionales viejos, digamos, que se hacía esto, hasta los modelos que tenemos de cómo aperturamos la audiencia de juicio, cómo respondíamos a cada paso, y acá esta movilidad distinta, de empezar a jugar en un juego encima, no con vistas, digamos, sino que habla el fiscal y contesta y se termina la discusión, sino volver y volver tantas veces como sea necesario para poder discutir cada una de estas cuestiones. A muchos jueces le puede generar inseguridad, digamos. Salir de las ataduras de la formalidad le genera muchos temores y miedos. Eso me parece que es el peor de los temores, digamos, de salir de esa zona de comodidad que tienen los jueces para aventurarse a ir en búsqueda de solución. Absolutamente, Víctor. Yo creo que es parte también de esta función pedagógica de la que siempre hablamos, ¿no? Que los jueces tienen. Los jueces en estos momentos tan iniciales del sistema tienen una función muy pedagógica, porque las reglas no están construidas. El código no ha dado herramientas para estructurar la audiencia, para el tipo de diálogo, y esa función se va construyendo. Tenemos que tener también la paciencia y la comprensión de que estamos todos en un proceso nuevo. Sí, perdón. Se inició como se inició para una medida unilateral y por ahí devino la posibilidad de generar un multipropósito. Se encuentra justamente porque uno trata de concentrar la desformalización. Yo creo que hay que ir mirando más los principios, no atarse tanto al precepto específico de la norma en sí, el artículo tanto, sino apuntar a la finalidad que tiene este proceso nuevo. Claro. Y ahí vamos a ir encontrando, caminando las soluciones para esa. Absolutamente, resguardar los valores del sistema. ¿Qué valores protege este nuevo sistema? Y no es ingenuo que el nuevo código, a diferencia del anterior, tenga más del doble de principios. Tenga 24, 25 o un poquito más de principios en la primera parte, cuando los códigos mixtos tenían, con suerte, unos 4 o 5 artículos. Sí, por favor. Claro. Tiene un periodo incluso un poquito más amplio para, ya conociendo el escrito de acusación, que la defensa pueda presentar o promover ese tipo de acuerdos composicionales. Exactamente. Bien, siguiendo esto mismo, de hecho me has dado el pie ideal para lo siguiente que iba a mencionar. Quiero conectar esta idea de la política de gestión del conflicto con la estructura procesal del código correntino y poder discutir cómo esto se baja a esa estructura del proceso. Todo sistema adversarial se apoya en 3 grandes momentos. No solamente el de aquí, sino en toda Latinoamérica tiene 3 grandes momentos que definen el proceso. La formalización o la admisión judicial del caso, la etapa de control de lo que se ha investigado, de la acusación del fiscal, se formula el escrito, y la audiencia de juicio oral. Juicio oral, tenemos historia en Argentina.
ustedes dirán de mejor o de peor calidad, pero tenemos ya décadas de juicio oral. Vamos a dejarlo un segundo a un costado. Formalización de la investigación. La gran audiencia de, digamos, de apertura del proceso judicial. Artículo 283. Esta idea de que ocurre a petición de la defensa. En general no son audiencias optativas. La audiencia de formalización es una audiencia donde yo discuto cuál es el hecho que el fiscal quiere ingresar al proceso. La audiencia de formalización tiene una función de garantía. Es decir, lo que yo busco es permitirle a la defensa que conozca de la acusación o la imputación para diseñar mejor su estrategia de defensa. Y al fin y al cabo, como es una audiencia de admisión, si quieren saquémosle el nombre formalización, hablemos de admisión judicial, tenemos las famosas excepciones procesales. Es decir, aquellos planteos que las partes pueden hacer cuando hay algún defecto, alguna irregularidad, alguna ausencia en la relación procesal. Es decir, las típicas excepciones de falta de jurisdicción o de acción y la excepción por extinción, perdón, la extinción de la acción. Planteado muy, muy rápidamente, ahí tenemos estas tres. Esto es lo que debiese discutirse en la audiencia de formalización. Y los casos más habituales son los casos de extinción de la acción. Es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el fiscal quiere investigar un caso que tiene relevancia jurídico-penal, pensando que la teoría del delito cumple con los primeros principios, con la legalidad, hay un imputado, principio de culpabilidad, produce un daño, principio de lesividad, pero se discute la gravedad del daño. Si interesa la proporcionalidad del daño. Yo me acuerdo siempre un caso, me tocó en casación trabajarlo, que fue el caso este famoso, no sé si se acuerdan, fue tapa de un diario, de una persona en situación de calle que se hurtó unos, creo que eran 2 kilos de carne, o 1 kilo de carne en un supermercado en Capital Federal. Bueno, ese caso llegó a casación, tuvo intervención de 11 jueces, 9 fiscales, en fin, ese caso se resolvió por principio de insignificancia. Sí, creo que 11 años deberían pasar. No, fue un escándalo nacional, pero eso no es un ejemplo. Traigo ese ejemplo porque si yo hago esta audiencia de formalización en ese caso, y el fiscal, no, más allá de ahorrarme el tiempo, yo discuto desde acá. Yo discuto desde la insignificancia que ese caso puede tener. Por eso la audiencia de formalización tiene esta relevancia o esta dimensión de garantía. Lo que estoy buscando es, como juez, impedir que ingrese al proceso un hecho que puede ser reprochable desde una excepción procesal, o, por ejemplo, un hecho que sea atípico, o un hecho que desde el principio de insignificancia no me interese incorporar. Ahora vamos a discutirlo. Esto sé que puede llegar a ser controvertido porque el código dice otra cosa y habla de 10 días que tiene la defensa para poder peticionar esta audiencia, ¿no? Esto establece. Yo me pregunto, en el interior, ¿cómo viene ocurriendo esto? Si vienen haciendo audiencias de formalización, la defensa las pide, alguien que... Sí, por favor. Sí, claro. Claro. Sí, por favor. Claro, claro. No, yo lo sé, yo sé. Yo lo sé, lo sé. Por eso pregunto, no, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si la defensa la está pidiendo. Sí. Hablo de la imputación yo. Claro, pero dice, no, no, no. Esa es mi pregunta. Si dentro de los 10 días posteriores, yo sé que no interviene el juez, de hecho es mi gran crítica. La pregunta que yo estoy haciendo es, dentro de esos 10 días, ¿la defensa la está pidiendo? Esa es mi pregunta. No. Ok. Sí, por favor. Quiero saber cómo está ocurriendo en el interior, si están habiendo esta práctica. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. De marzo del año pasado que empezamos a implementar en Goya, llevamos 1 año y pico, las formalizaciones se hace exclusivamente en la fiscalía, con el fiscal,
no se produce y la continuación, depende de la gravedad o el hecho en sí, pasamos ya o solicitan las medidas de coerción Claro. propiamente del fiscal. Es muy interesante lo que viene diciendo usted, porque nosotros, y me interesa mucho eso de proactivo que lo viene hablando, y lo vengo, no tengo virome, entonces no vengo haciendo apunte, pero lo vengo anotando mentalmente, porque la oralidad justamente te da esa práctica de no descuidar un segundo Claro. en la audiencia. Fíjense usted, y permítanme agregar dos Sí, adelante, datitos por así, favor, sí, sí, sí. que primero y principal, 17:50 llegué yo. Esa es una de las costumbres o una nueva buena costumbre de este nuevo sistema, la puntualidad. 18:08 empezó el curso. Ya como que estaba mirando cada rato, pero porque la práctica del año año y algunos meses nos da de que empezamos en forma puntual, por respeto a todas las partes. Claro. Y es una de las exigencias que todo fiscal, defensa pública, lo tengo el doctor acá atrás, allá está atrás, o defensa privada, lo vamos cumpliendo. Y otra cosa y es fundamental, es el nuevo rol del juez de garantía. Antes, o seguimos en paralelo, juez de instrucción 3 de Goya, hoy juez de garantía también, venimos a la parte conclusiva, un rato tenemos el traje de juez de garantía, seguimos con el Claro. traje de juez de instrucción. Claro. Tenemos digamos, en términos llanos y precisos, tenemos la virome en el juzgado de instrucción, nos vamos a la sala de audiencia, que ese sería nuestro nuevo juzgado. Yo le llamo como que somos los jueces de garantía sin juzgado. Claro. Nuestro juzgado es la sala de audiencia, que está en otro ámbito en que donde estamos todos los días sentados. Somos jueces requeridos. Nosotros somos jueces requeridos. Nosotros, en ese embudo que usted fue explicando, y bien lo ha dicho, creo que el doctor lo puede refrendar, en la estadística anual del nuevo sistema, los legajos judiciales son el 10%, el 12%, Claro. si no mal recuerdo. El resto lo maneja el Ministerio Público Fiscal, y hay un gran número de legajos de investigación, que es lo que lleva a la Fiscalía, en el cual nosotros no nos enteramos. ¿Por qué? Porque somos jueces requeridos, no actuamos de oficio. Si a mí no me convocan, por más que esté de turno, yo no me entero de la situación, y puede pasar el turno y puede cerrar el legajo de investigación sin saber y tal vez sin entrar a analizar ese control que usted dice. Claro. de determinadas legajos de investigación, aplicando el criterio de razonabilidad o las distintas soluciones alternativas que emplea el Ministerio Público Fiscal. A la gran diferencia de lo que éramos, o ese cambio de chip que uno tiene que eliminar, porque eso es lo que era el juez de instrucción con el rol que nos toca cumplir como juez de garantía, porque entramos y salimos. A mí me quedó muy clarito en uno de los tantos cursos que hemos hecho antes de implementar este sistema. Yo entro a la audiencia con una hoja en blanco. Claro. Sobre esa hoja en blanco yo tengo que construir la ruta le digo yo, del el hecho y la fundamentación que las partes me van manifestando en forma oral. Bien, ahí es un punto donde tenemos divergencia, Ahora vamos a trabajar sobre eso. varios colegas del interior que ya venimos aplicando, hasta dónde el proactivo. Claro, claro. Ahora vamos a trabajar eso. Por eso no quise adelantarme porque... No, está muy bueno. Estás ahí como dejando el pie exacto para que yo voy anotando. en 10 minutos trabajo ese tema. La tercera pregunta que quiero responder es, ¿qué significa en las audiencias ser proactivo? Pero está fantástico lo que dice. Lo que yo me refiero con la audiencia de formalización es que este artículo 283 puede ser releído desde la lógica del sistema. Es decir, sin perjuicio de que no sea una audiencia obligatoria, la defensa tiene la llave de poder generarlas. Yo pienso en voz alta un buen acuerdo interinstitucional para que la defensa pida esta audiencia y esta audiencia se haga. Pero es una idea en voz alta de cómo en otras provincias se han resuelto estas cuestiones. Es decir, bueno, si depende de la defensa, que la defensa siempre pida la audiencia y que en esta audiencia se discute. ¿Cómo? Relevancia, digamos, del hecho o
posicionar a la audiencia de formalización como una audiencia de discusión sobre qué va a ingresar al proceso. Y que no sea una simple reunión en la fiscalía, sino que el juez controle cuál es el hecho que el fiscal quiere incorporar al proceso judicial. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo el juez es habilitar no el proceso. Sabemos que, y esto también quiero decirlo para equilibrar, sabemos que la gestión del conflicto la tiene el Ministerio Público. Y hay que permitirle que tenga un margen para poder incorporar el juicio al proceso judicial, solicitar medidas de prueba. Quiero decirlo para que también veamos que en estos momentos iniciales el fiscal, hay países que son funciones unilaterales y autónomas de la fiscalía. Hay que tener el margen, más aún en procesos que están comenzando a implementarse, para que la fiscalía pueda. Y además por el propio principio de congruencia. Me estoy adelantando, pero acá lo que se va a discutir es qué hecho fijó el juez acá. Si yo no tengo un juez que fije bien el hecho, un ejemplo, yo esto lo vi mucho en algunas audiencias. Viene el fiscal y me dice, imputo a Elizabeth Ascona por un hecho que probablemente habría ocurrido el día 5 de junio en las inmediaciones del centro de la ciudad de Corrientes y que podría ser constitutivo del hecho de robo. ¿Yo dije algo? No dije nada. Venimos de un sistema que a través del expediente nos permite escondernos y no ser claros en los hechos. En esta audiencia se expresa un principio básico de la teoría del delito, que es el principio de la exterioridad. Yo solo voy a poder investigar a alguien si lo investigo por hechos. Si yo hablo de probablemente en las inmediaciones del centro de la ciudad, yo no estoy diciendo dónde fue, a qué hora fue, quién fue, cómo lo hizo, qué es lo que hizo, el por qué lo dejo para el juicio. Por eso el principio de exterioridad, o la garantía del hecho, como lo llaman otros autores, Binder incluido, la garantía del hecho no es una garantía menor. Y esa garantía se expresa en esta audiencia. Por eso la dimensión de garantía de la audiencia de formalización. Yo tengo que garantizarle al imputado que conozca los hechos por los cuales lo están investigando. Y en esta audiencia lo que el juez debería exigirle al fiscal es que responda 5 preguntas. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué es lo que hizo? El por qué lo respondo en los alegatos de apertura en juicio. Más separadito. ¿Por qué? Pero estas 5 son las que el juez le pide al fiscal que responda a la formalización. Si yo esto lo hago en una sede fiscal, digamos, los incentivos son distintos. ¿Sí? Sí, perdón. Por eso. Por eso. Sí, y también. Sí. Eso. Por eso preguntaba si se estaba ocupando y por lo que veo no. Bueno. Sí, 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 recién lo. Ujú. Ujú. Sí, seguro. Eso el fiscal lo tiene que saber. Yo tengo que como fiscal saber qué voy a investigar. Los gringos dicen que acá el estándar de prueba es de causa probable. Yo tengo la probabilidad de que el hecho ocurrió, pero yo tengo que saber la persona que voy a imputar, mínimamente dónde ocurrió, qué es lo que hizo, si es un robo, bueno, de qué se desapoderó, si ejerció violencia, qué tipo de violencia. No me es suficiente en esta audiencia con hablar de violencia, amenaza, cercanía. Exactamente, entonces, nada, esto como una cuestión que me parece que es una posibilidad y como dice el doctor, y yo coincido, en momentos iniciales de la implementación como en el que estamos hoy, esto hay que tomarlo en el buen sentido, digamos, bueno, ver cómo entre todas las instituciones esto puede ser releído. No es algo que esté bien, que está mal, digamos, no es algo peyorativo, sino que está en construcción y en esa construcción esto me parece que puede ser
releído en clave adversarial. Siempre digo que uno puede leer los códigos en clave mixta y ponerse lentes mixtos y llevar todas las prácticas antiguas, o releerlo como de los principios, como decía el doctor, de un sistema adversarial. Si nos ponemos los lentes adversariales, esto deberíamos ir empujando a que siempre la audiencia se haga. Pero vamos a seguir, porque temas controvertidos tenemos también por acá, en la etapa intermedia. Bien, aquí tenemos la audiencia de medida de coerción. Esto, si bien el código no lo dice explícitamente, también el código habla en el artículo 262 de que si no se dice explícitamente que no se hace audiencia, la audiencia se hace. Lo dice mejor. Dice, el juez resolverá en audiencia, salvo que este código permita expresamente prescindir de ella. Por lo tanto, tenemos audiencia de medida de coerción. Audiencia de etapa intermedia, que es la audiencia más importante del proceso penal. Esto lo estamos viendo ahora. Es decir, perdón, ¿me faltan 7 minutos? No. ¿Son casi 7:30? No te creo. No, que aquí los amigos digan si seguimos. 10 minutos más. 10 minutos más y hacemos el break y dejamos la tercera pregunta para después del break. ¿Les parece? Tremendo cómo pasó la hora. Es que nos enganchamos conversando. La audiencia de etapa intermedia es la audiencia más importante por varios motivos. Por motivos estadísticos, que vamos a ver ahora, y también porque es la gran reguladora de la política de gestión del conflicto. Yo en esta audiencia, de la posición del juez, termino de resolver qué mandó a juicio, qué paro acá, y digo, no, este caso no puede llegar a juicio, busca una salida alternativa, o no te da el caso para juicio oral, pero sí para un juicio abreviado. Y discutamos en esta audiencia esta otra forma de resolver el conflicto. La audiencia de etapa intermedia es la gran reguladora de la política de la conflictividad. Por lo que decíamos antes, porque si este caso ingresa a juicio, ya no hay muchas más opciones. Desde lo estadístico, si vemos las cifras de condenas erróneas en juicio oral, cerca del 45%, estos son datos de los gringos que lo han sistematizado un poco más, cerca del 45% de las condenas erróneas en juicio oral tiene que ver con la admisión de prueba pericial de mala calidad en la etapa intermedia. No la tenían. De hecho, no. El gran problema es que los peritos en Estados Unidos, o por qué llegan a esa cifra, pueden ser pericias de mala calidad que aplican teorías científicas desactualizadas, peritos que se basan en la declaración del imputado, y en vez de ser peritos son testigos de oídas, o derechamente peritos que mienten. Ese gran problema llevó a que el año pasado el gobierno de Estados Unidos tuviese un consejo asesor en ciencia y tecnología que sugiera fortalecer la capacitación de jueces en la exclusión de prueba pericial en las mociones. Esto hoy en nuestra región lo estamos empezando a levantar, a estudiar, a ver qué está ocurriendo. Pero lo que sí estamos viendo es que en el juicio oral se cometen errores por malos filtros en la etapa intermedia. Esto de este juez, yo soy muy poco futbolero, pero este juez que decía siga, Castrilli, ¿no? No. ¿Quién era? Ese, bueno. Este árbitro que decía siga. Bueno, si yo como juez de garantía digo siga en la etapa intermedia, en el juicio oral voy a pagar los costos de prueba de mala calidad, no controvertida, probablemente que la contraparte no conoce tanto, y eso me lleva a contraexámenes mal preparados. Hay una relación inversa. Cuanto más conozco la prueba en la etapa intermedia, mejores contraexámenes debería realizar en juicio. Y la inversa. Sí. Ujú. Disculpe, está apagado el micrófono. Exactamente. Por eso también es importante que en la estructura orgánica estos jueces puedan ir y venir, que no sean dos colegios distintos. Ustedes en Chaco lo están discutiendo, creo, ahora con la reforma del código en la legislatura. Veremos cómo termina. Esta idea de que yo como juez de garantía intervengo un día en el juicio, luego puedo volver a garantía, obviamente nunca en el mismo caso, pero sí cumplo diferentes funciones. Hoy en Chile estamos viendo, con dos colegios completamente divididos, el enorme problema que esto está trayendo. Una etapa de garantía muy saturada, con jueces que dicen siga, porque nunca han sido jueces de juicio, y jueces de juicio que
como no han sido jueces de garantía, discuten admisibilidad en juicio. Para que soporten los aciertos y desaciertos, digamos. Claro. Todavía no lo pueden llevar tanto, digamos, pero fue medio de la idea del Colegio de Fiscales, decir, vengan los fiscales de investigación para también acompañar el crédito, descrédito, que puede ser su teoría del caso, digamos, Claro. ¿sí? Es más o menos lo que estamos Sí. planteando. Bueno, acá tenemos dos artículos del código que nos van a permitir discutir. El artículo 298, la audiencia de control de acusación propiamente, y el artículo 303, ¿no? La audiencia de admisión de prueba. Este modelo es muy centroamericano. Todos los países centroamericanos tienen desdoblada la etapa intermedia. Una audiencia de admisión del caso y una audiencia de admisión de prueba. De hecho, el Triángulo Norte, si ven, todos los países centroamericanos tienen esta estructura. A mí me llamó la atención verla acá porque en general en Sudamérica no había... Pero bueno, tenemos dos audiencias. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué tenemos dos audiencias? ¿Qué sentido tiene? Me lo pregunto al revés. Yo admito el caso. Un caso que de hecho está bien fundamentado. Si yo no discuto la prueba, ¿en base a qué admito el caso? Si yo admito el caso y llega a esta audiencia y la prueba, por lo que decíamos antes, es irrelevante, es inconducente, es pericias que, por ejemplo, basan su declaración en el imputado. Yo digo, bueno, si se basa en el imputado, tráiganme al imputado y rechazo la pericia. Me interesa la fuente directa y no un testigo de oídas. Por eso la llave está en el artículo 304. Que si no recuerdo mal, le entrega a la oficina judicial, ¿no? La posibilidad que unifique, dice en casos simples, yo me permito sugerir en todos los casos, unifique esto. Más aún en casos complejos, más que en casos simples. Porque en casos complejos, cuanto más medios de prueba tengo, más debería discutir si ese caso ingresa o no a juicio. Doctor, nosotros ya sentamos un criterio precedente en un fallo del Superior Tribunal en ese sentido. Excelente, excelente. Se trata de esto. Se trata de ir reconfigurando la estructura desde el superior. Sí, listo. De pruebas, si empezamos a excluir la prueba, ya sea por impertinentes o abundante, lo que fuera, tenemos que verificar si todavía tenemos caso. Claro. Porque terminamos excluyendo la prueba, entonces, ¿dónde está el caso si después ya no? Por eso. Con la sobrecarga en la judicatura, ¿no? Porque aquí, digamos, si empezamos a ponerle número a la cantidad de audiencias de los jueces, y en vez de hacer una etapa intermedia hacemos dos audiencias, sabemos a dónde llega esto, ¿no? Y a la sobrecarga y... Sí, doctor, por favor. Nuestro código. Nosotros, por una cuestión de turno, generalmente el juez que interviene en la audiencia de control de acusación no es el mismo juez que está en el de la admisión de prueba. Y en el de la admisión de prueba ya se da por hecho la acusación. Entonces el que se sienta como juez de analizar o la admisión de prueba, vuelvo a reiterar, nos sentamos con una hoja en blanco. Claro, claro. No, por eso, bueno, bienvenido y me alegro que estaba, digamos... a mí me gustaría pasar a la tercera pregunta, que ya tiene que ver con lo que el doctor planteaba previamente. ¿Cómo deben conducirse las audiencias preliminares? Y yo quiero compartir con ustedes 10 reglas prácticas, que en este librito que publicamos llamamos mandamientos, no por un tema religioso, sino por un tema de máximas de trabajo del juez en las audiencias preliminares. Por lo tanto, 10 reglas de trabajo en las audiencias de la IPP. Antes de avanzar, ¿prefieren que hagamos el corte y volvemos con esto? ¿Completamos esto y hacemos el corte? Seguimos. Bueno, seguimos y si se hace largo, cortamos y listo. Si se hace largo, cortamos y hacemos el... No, yo no. Digamos, no, le damos para adelante. ¿Sí? No, yo aguanto. Tenemos una... ¿Cortamos? Me pusieron cara como... No. Ah, no, el chipá no me lo toques. No.
Hacemos un corte 10 minutos, 10 minutos. Eso es sagrado, no, la dosis etapa intermedia no se compara con el... Proyectar escenarios, es decir, repasar criterios jurisprudenciales, doctrina, decisiones de ustedes. Siempre sugiero que tengan un Excel personal donde van registrando sus decisiones con un mínimo resumen, pero van teniendo su propia base de qué fueron decidiendo. Pero sobre todo este primer mandamiento se expresa en la audiencia, en la planificación de la audiencia. Estamos muy acostumbrados a ver audiencias preliminares donde se discute todo al mismo tiempo. El fiscal pide la prisión preventiva por 6 meses y todavía no sé si el hecho existió. Esto es bastante habitual. Lo mismo nos pasaba en el juicio antes, cuando no había audiencia de cesura.
pedían una pena de 10 años de efectivo cumplimiento y todavía no sé si el imputado es o no quien participó en ese hecho. Por eso una regla es que estructuren la audiencia, que marquen los momentos de discusión y que esto sea una suerte de regla que ustedes marcan al comienzo de la audiencia. Comienza la audiencia y se les sugiere a las partes que va a haber una estructura de discusión. Quedémonos en la audiencia de medidas cautelares, que es una de las audiencias más complejas, más controvertidas, con más momentos. Bueno, como una buena regla, como una buena práctica, desde este primer mandamiento, el juez podría decir al principio de la audiencia, esta audiencia va a tener 4 o 5 grandes momentos. Primero vamos a discutir la materialidad. Si se acredita la materialidad, es decir, que hay un hecho jurídicamente relevante en donde el imputado participó, vamos a pasar al segundo momento, que es discutir el supuesto procesal o el riesgo procesal. Vamos a discutir si hay un riesgo para este proceso. Y el fiscal me va a pedir una determinada medida de coerción si es que acredito el supuesto material. Si hay un riesgo para el proceso y hay una medida de coerción que está siendo solicitada, lo que yo voy a discutir es por cuánto tiempo se va a extender. Solo en la medida en que ese riesgo sea proporcional a la medida. Este es un debate central en la audiencia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué medida? ¿Y cuál es la proporcionalidad? Esto que llaman la relación entre la intensidad de la medida y la magnitud del riesgo. No, si se acredita ese riesgo y hay una medida que se hace cargo de anularlo, yo le voy a pedir a usted, fiscal, que me explique por cuánto tiempo se va a extender esa medida. Y si resolvemos ese punto, vamos a discutir el último, que es quién se encarga del control. Por eso decíamos 4, 5, 4, porque no dice cálculo mental, 4 momentos. Y yo se lo anuncio al principio de la audiencia. Y yo la organizo, y yo le digo a las partes, yo voy a ir organizando los momentos de discusión y les voy a ir pidiendo a ustedes que discutamos en función de cada momento. Por lo tanto, si usted fiscal me pide una prisión preventiva de 6 meses en la materialidad, yo lo voy a interrumpir. Porque yo le voy a pedir que discutamos estrictamente el hecho, su relevancia jurídico-penal, su calificación y la participación del imputado. A eso nos referimos con planificar y estructurar la audiencia. Esto no es solamente un tema de orden, de organización. El objetivo de fondo es obtener información de calidad. Yo lo que quiero en cada momento de la audiencia como juez es concentrarme y profundizar. Si a mí el fiscal, si lo que está discutido es la autoría, por ejemplo, no perdamos el tiempo con si es la prisión preventiva la mejor medida. Discutamos la autoría y yo me quedo acá. Después avanzo al resto. Y si la autoría yo no la logro acreditar, el fiscal no la logra acreditar, yo no avanzo. No perdí el tiempo en que hablemos de la prisión preventiva por 6 meses, que la va a controlar el patronato de liberados. No, discutamos materialidad y discutamos la autoría. Yo solamente habilito el momento siguiente si desasno el tema de la autoría. Por lo tanto, no es solamente un tema de orden o de organización, sino de extraer información de buena calidad. Y yo voy organizando los momentos de la audiencia y voy estructurándolo. Esto, en momentos como en el que estamos, donde el sistema está partiendo, donde las reglas están en construcción, es sumamente deseable. Que hayan estructuras de trabajo y que los litigantes también sepan la estructura del juez. Esto es una opción posible. Si alguien quiere 5 momentos y desdoblar esto en 2, es una opción personal. Yo marco una opción solamente para plantearles una alternativa. Pero que cada juez y cada litigante sepa cuál va a ser la estructura en base a la cual se va a discutir. Esto no está en el código, no contraviene el código, es una buena práctica para organizar la audiencia y que la audiencia le entregue al juez información de calidad. ¿Sí? Una segunda regla tiene que ver con dirigirse al imputado y a la víctima. Estamos muy acostumbrados, y venimos del sistema mixto, a referirnos al encausado, al encartado. Había un juez en casación que hablaba de la palabra mauer, me acuerdo. En vez de sin embargo, hablaba mauer. A mí me costó, no sabía qué significaba, mucho tiempo no entendía. Bueno, venimos muy acostumbrados a esto, a referirnos al imputado como un ente abstracto que no conocemos. Bueno, la audiencia está ahí el imputado. Tiene nombre, tiene apellido, es el principal interesado en saber qué le va a pasar,
más aún en audiencia donde se discute sobre su libertad. Por lo tanto, una buena práctica, que esto puede ser bastante, digamos, trillado, pero cuando vemos audiencias nos cuesta mucho, es hablemosle al imputado. Dirijámonos directamente al imputado, dirijámonos directamente a la víctima, entablemos un diálogo, sepamos hasta dónde entablamos el diálogo, por eso tenemos una estructura de audiencia. Si yo le doy la palabra a la víctima, cuando estamos tratando de comprobar si se configura o no el hecho, y la víctima me dice, y mi esposo, que es el imputado, va a estar preso 6 meses, yo le digo a la víctima y se lo explico en el lenguaje llano, vamos a verlo más adelante, que ese no es el momento, que estamos discutiendo si el hecho existió, pero digamos, construyamos un diálogo con la víctima y con el imputado y hablemosle directamente. Si está sentado ahí, no le digo la imputada sin mirarla, le digo, Elizabeth, estamos trabajando en una audiencia donde el fiscal le va a explicar a usted por qué le investiga. ¿Se entendió? Y yo voy conversando con la parte directamente. ¿Sí? Esta es una segunda práctica que, insisto, trillada, pero digamos, todavía es un ejercicio en construcción. Tercero, algo que discutimos en audiencia de formalización y me adelanté porque estuvo muy bueno el debate que tuvimos antes. Priorizar el debate sobre hechos. También los abogados hablamos mucho en categorías jurídicas muy encriptadas. Lo amenazó, ingresó al domicilio con violencia, le gritó a la distancia, era de noche. Bueno, ¿en qué horario? ¿Cómo lo amenazó? ¿Ingresó por violencia? ¿Cómo? ¿Le pegó una patada a la puerta, entró por la ventana, ingresó por el techo, utilizó una llave falsa para entrar? ¿Quién lo amenazó? ¿Lo insultó? ¿Le mandó un mensaje? ¿Lo llamó por teléfono? ¿Le mandó un correo? ¿Qué significa que lo amenazó? Ese tipo de categorías jurídicas, sumadas a el uso excesivo de jurisprudencia o de doctrina, hacen que los debates en las audiencias muchas veces no se discutan sobre la garantía del hecho. Por eso la audiencia de formalización tiene esta relevancia, porque lo que estoy discutiendo es estas 5 preguntas. Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿A qué hora? Bueno, lo amenazó. ¿Qué significa amenazó? Yo soy del criterio que el juez de oficio puede plantear estas preguntas. Si a mí el fiscal me dice, perdón que te tomé de punta, Elizabeth. Elizabeth se encontraba, perdón, me quedó, al menos ayer en clases en la facultad en grado le cambié el nombre a todos, así que al menos él le pego al nombre, le decía Inés a María Jesús, un desastre. Supongamos que yo estoy formalizando a Elizabeth de un robo en la esquina, acá del Poder Judicial. Si yo en la audiencia de formalización, como decíamos antes, digo, bueno, era de noche, se acercó el imputado con un arma y la amenazó primero y luego le sustrajo la mochila. Bueno, yo como juez podría decir, a ver, fiscal, ¿qué significa que la amenazó? Incluso si la defensa no lo advierte. Porque lo que yo estoy haciendo es tratando de entender, bueno, cuál es la plataforma fáctica de ese caso, porque yo después esto lo voy a llevar a la audiencia de etapa intermedia. Yo puedo cambiar la calificación de robo a robo agravado o, no sé, hurto, si me pongo luego como fiscal. Lo que yo no puedo hacer es cambiar la plataforma fáctica. Por eso es tan importante que en la formalización yo trabaje muy claramente los hechos y como juez pueda ir preguntando estas categorías cómo se bajan al terreno de los hechos. Probablemente que hubo violencia se desagregue en varias proposiciones fácticas. Y eso es lo que yo como juez puedo ir empujando la audiencia de formalización y por eso decimos prioricemos el debate sobre hechos. Cuarta regla. Algo que, lo decíamos antes, el código nos da una muy buena herramienta, que es promover la contradicción. Tenemos 2 grandes modelos de contradicción. Un modelo que es el del sistema escrito, que es correr traslado a las partes. Yo he visto muchas audiencias donde con estas palabras el juez le corre traslado en la audiencia. Yo lo que digo es, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo de montar un sistema por audiencias para que en realidad las partes me lean lo que antes se traslada por escrito? Y esto no es un tema de bondad o de maldad de los jueces, es un tema de, bueno, de construcción histórica, de preparación. Al punto que quiero llegar es que el otro modelo, que es al que nos empuja el sistema por audiencias, es a que el juez haga preguntas directas. Bueno, a ver, fiscal,
¿Cuál es la materialidad? ¿Defensa tiene algo para cuestionar del hecho? Bueno, a ver, ¿cuál es el riesgo procesal para que usted me pida una medida? No me diga la medida todavía. ¿Cuál es el riesgo? Yo como juez tengo el control de la audiencia. Exactamente, bueno, lo que el propio código dice, el artículo 123, el juez va a promover la bilateralidad entre las partes. Es una muy buena herramienta porque lo que está diciendo, o al menos releyéndolo en esta clave adversarial, es no demos palabras en bloque, no son dos exposiciones aisladas, generemos puntos de contradicción. Y yo como juez ya sé por dónde pasa el conflicto. La teoría del caso, que siempre ha sido pensada para los litigantes, también tiene sentido acá. O más que también, tiene sentido acá. La teoría del caso es una herramienta para los jueces, para identificar tres cosas: los hechos en controversia, la categoría jurídica en controversia y las pruebas en las cuales se apoyan esos hechos controvertidos y la categoría jurídica en controversia. Siguiendo el ejemplo, si lo discutido en ese caso es la autoría, y no discuto el desapoderamiento, no discuto la cosa mueble, no discuto la falta de consentimiento, es decir, no discuto ningún otro elemento de la estructura típica del robo, sino que discuto la autoría. Desde esa definición, yo voy a hacerle preguntas al fiscal sobre autoría. No le voy a preguntar, ¿y qué había en la mochila? Un celular. Yo sé que ese celular se sustrajo, no está discutido el desapoderamiento. Lo que yo discuto es la autoría. Yo como juez tengo una suerte de teoría del caso, no para reemplazar el trabajo de las partes, sino para entenderlo, y voy a hacer un recorte. Digo, ok, de este caso de robo no está discutido ninguno de estos elementos. Se discute autoría. Fiscal, cuénteme más sobre la autoría. ¿Qué prueba testimonial o qué información tiene sobre quién fue el autor del hecho? Exactamente, es decir, yo como juez tengo una herramienta que es la teoría del caso, que siempre ha sido pensada para el litigante, pero que en realidad lo que me permite a mí como juez es saber qué preguntar. Y saber qué preguntar tiene que ver con esto, con promover la contradicción. Discutamos sobre lo que está controvertido, no discutamos sobre la aplicación del derecho de defensa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Discutamos sobre este caso en particular, sobre la autoría, y yo hago las preguntas. Porque quien va a firmar la decisión es el juez. Y cuanta más información tenga, esa decisión va a ser de mejor calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de contradicción, hablamos de preguntas que hace el juez, pero preguntas sobre la base de el hecho o la categoría jurídica que está en controversia. Y esto, cuando el sistema empiece a funcionar, ustedes se van a ir dando cuenta por dónde pasa el conflicto. Esto que decíamos de proyectar escenarios. Ya van a conocer a los litigantes, ya van a conocer cómo preparan sus casos, ya van a conocer en gran medida cuáles son las debilidades también del caso de las partes, sin saber el contenido o la estrategia, pero van a saber por dónde pasa el conflicto. Entonces, cuando van planificando ese escenario, luego lo llevan a esto. Yo hago preguntas sobre lo que está en discusión y ya directamente se lo planteo al principio de la audiencia. Quinta buena práctica o regla de actuación. Tomar pequeñas decisiones. Venimos de un sistema, el mixto e incluso el actual, en donde quienes han sido litigantes, cuando recibían la resolución del juez, ¿qué es lo primero que veían? Resuelve, la parte resolutiva. No se leían los fundamentos para llegar a la resolución. ¿Querés saber qué resolvió el juez? Bueno, lo mismo ocurre en la audiencia. Lo mismo ocurre en la audiencia. Las audiencias preliminares, que son altamente controvertidas, que tienen 4 momentos, o como la etapa intermedia, que en esta nueva reconfiguración que hicimos tiene 5 momentos, son audiencias de pequeñas decisiones. El juez admite o no admite la materialidad. El juez tiene por configurado o no el riesgo procesal. El juez le hace lugar o no al tiempo que solicita de esa medida de coerción. El juez le hace o no lugar a quien se encarga del control. Son pequeñas decisiones. La buena práctica es, vayamos anunciando las decisiones. No dejemos todo para el final. Y esto no significa que yo emito sentencias cada 5 minutos. No, significa adelanto la decisión. Bueno, tengo por configurado el supuesto material de esta manera y avanzo al supuesto procesal. Y yo puedo resumirlo y de algún modo adelantar mi decisión. Esto tiene 2 grandes ventajas. La primera ventaja es que yo ya voy dando por concluidos ciertos debates, no vuelvo permanentemente a discutir la materialidad, por ejemplo. Y lo segundo es que cuando yo comunique la decisión al final de la audiencia, ya tengo un machete, un resumen que me hice, que me es mucho más simple resumirlo.
Imagínense una audiencia en medida de coerción altamente discutida, con 3 imputados, con 3 medidas distintas, si yo dejara todo para el final. ¿Cuál es la tentación? A resumir la audiencia. Y no es la idea del juez que resuma la audiencia al final. Entonces, la buena práctica es ir tomando pequeñas decisiones, pero comunicándolas, tomarlas y comunicarlas. E insisto, no significa que esto sea un modelo de sentencia tradicional, es simplemente ir adelantando la decisión. Sexta, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Hablar en lenguaje claro, algo que parece trillado, lo repetimos. De hecho, hablamos de acceso a la justicia como uno de los grandes justificativos. Yo siempre sugiero leer la regla 28 de las reglas de Brasilia. Exactamente dicen esto. Exactamente dicen esto. De hecho, por ahí lo tengo anotado. Hablan de esta idea de disponer todos los medios necesarios para poder garantizar la comprensión de lo que se discute en el marco de un proceso judicial. Bueno, ahí lo tenemos. Las reglas de Brasilia son reglas bastante desusadas, digamos. Lo digo también en primera persona, en el ámbito de la capacitación, le hemos dado poco lugar para justificar muchas de estas cuestiones. Bueno, venimos de un lenguaje sumamente encriptado que a mí me tocó hacer un estudio en Bolivia muy interesante. Recorrimos cárceles y nos entrevistamos con presos preventivos en casos de flagrancia, hacía poco tiempo que habían tenido la audiencia, para preguntarles entre varias cuestiones esto, si habían entendido lo que se había discutido en la audiencia. Y permítame extrapolarlo, ustedes me dirán quizás esto no ocurre aquí, hablo de Bolivia porque me quedó muy grabado eso. La gran mayoría de los imputados no había entendido nada. No había entendido nada del lenguaje que se utilizaba, de qué era una medida de coerción, de quién era el fiscal. Nosotros damos por hecho que el fiscal es el acusador, que está sumamente impregnado porque, bueno, es nuestro trabajo. Pero una persona que se aproxima por primera vez al sistema no sabe qué es un fiscal, no sabe qué es una medida de coerción. Muchas veces pasa que el defensor quizás no lo visita con regularidad o no se lo explica. Por eso esa función también del juez de, quizás al principio sea un poco, digamos, como latero, dirían los chilenos, como medio cansador de bajar permanentemente el lenguaje a explicárselo al imputado, pero el impacto que tiene es sumamente positivo y necesario. Es decir, que el imputado y la víctima entiendan lo que se está discutiendo y abrir el espacio para preguntarles, hacerles saber que pueden interrumpir para preguntar si algo no lo entiendan, ni hablar si estoy comunicando una regla de conducta o una suspensión condicional, en donde depende su comprensión el éxito de la regla. Si no entiende el imputado dónde tiene que ir a cumplir determinada regla, por cuánto tiempo, a quién tiene que reportar, bueno, difícilmente luego le podemos exigir que la cumpla si no se lo explicamos bien. Entonces, ojo con esto porque está consensuado en lo discursivo, pero es un trabajo complejo. Séptimo punto, y aquí entra en juego la oficina judicial, que algo hace un rato discutíamos con uno de ustedes. Administrar el tiempo. La oficina judicial les va a entregar a ustedes como jueces un tiempo. Le va a decir, tienen 40 minutos para hacer la audiencia de etapa intermedia. Por decir 40 minutos. Tienen 1 hora. O tienen 10 minutos, no importa. Tienen este tiempo para hacer esta audiencia. Al fin y al cabo, la oficina judicial es la gran administradora de los recursos humanos, entre ellos el juez, materiales, la sala de audiencia, el personal administrativo, que es el personal de apoyo de la oficina judicial, por supuesto el tiempo del fiscal y del imputado. Por lo tanto, este es el tiempo que se tiene. Ahora, ese tiempo, también hay que decirlo, debe ser una conversación permanente con los jueces para que los jueces le hagan ver si el tiempo es suficiente, si hace falta más, si sobra. Siempre llamamos a que el colegio de jueces tenga un diálogo muy diario con la oficina judicial para que también la oficina judicial sepa por parte de la jurisdicción si ese tiempo o si esos recursos son suficientes. Por lo tanto, el juez al interior de la audiencia administra el tiempo. Yo tengo estos minutos para hacer esta audiencia. Luego discutiremos si en ese caso alcanza o no alcanza, pero tengo la sala de audiencias disponible durante 60 minutos. Bueno, una opción que yo desaconsejo es fijar bloques temporales. Es decir, usted habla por 10 minutos y usted habla por 10 minutos. Yo lo desaconsejo porque las audiencias preliminares son, como las películas que solemos ver, son muy desformalizadas. La gente entra, sale, discute, es una conversación.
De hecho, en Estados Unidos vieron las películas que hay mucho ruido en las audiencias preliminares porque entran, salen, hablan los empleados administrativos. Por lo tanto, yo les aconsejo rigidizar la audiencia. Lo que sí aconsejo es ir teniendo lo que Leticia Lorenzo llama una amable firmeza. Es decir, yo permito que las partes expongan, pero estoy observando si no se van por las ramas, para decirlo muy llanamente. Es decir, permito, pero les voy recordando que reconduzca. Bueno, dígame esto, bueno, y este punto. Yo voy, de algún modo, organizándole el alegato. Es decir, bueno, sí está muy bien, pero dígame esto. Y yo le permito, le doy un margen, pero nunca me olvido que tengo un tiempo que cumplir. ¿Sí? Y una máxima dentro de esta, que siempre digo, es que el gran pecado de los jueces de garantía es que pierdan el control de la audiencia. Lo que no puede ocurrir es que las partes discutan cosas que ustedes no quieren discutir. Esto es sumamente habitual. De hecho, mañana vamos a practicarlo, en la mañana vamos a practicar un par de audiencias. El gran pecado es que el juez no sepa qué hacer. Y dice, bueno, aquí me están discutiendo. Claro, me están discutiendo sobre... exacto, o me están discutiendo sobre la conducta previa del imputado en otra suspensión de juicio de prueba. No, yo estoy discutiendo en esto. Y yo como juez no puedo perder el control de la audiencia. Por eso la importancia de organizarla y yo voy marcando los tiempos de discusión. Y esto no es un problema de imparcialidad, ¿eh? Lo adelanto porque en algún curso me han dicho, bueno, el juez se mete tanto que en realidad está... No, no se mete en el contenido del caso. Yo organizo la audiencia porque yo como juez soy el dueño de la audiencia. Yo soy el director de esta audiencia. Ustedes plantéenme como partes lo que quieren. De hecho, no conozco lo que van a plantear. Ahora, las reglas de trabajo en esta audiencia, quien las dirige es el juez. Luego, al interior del planteo, obviamente, es discrecionalidad de las partes, estrategia de las partes. Pero quien dirige la audiencia, quien la organiza, quien marca los tiempos, quien pide determinada información, es el juez. Distinto es que le diga, fiscal, ¿sabe que hay un testigo que conozco que le vendría bárbaro para este caso? Después te voy a mandar un WhatsApp. Ahí sí tenemos un problema de imparcialidad. Por supuesto. O vamos a terminar rápido porque tengo turno en el campo de golf. No. Lo que estamos diciendo es, yo tengo este tiempo y esta es la estructura de la audiencia. Y voy marcando los ritmos de discusión. Octavo punto, muy vinculado con este. Soliciten información. Lo decía el doctor previamente, la única fuente de información que tienen son las partes. Si no le preguntan a las partes, no hay otra fuente de información. No la van a encontrar en el sistema informático, en ningún expediente. Por eso esta idea de la proactividad no es un mantra, sino que se apoya en que las únicas bocas de información, los únicos canales, son los litigantes. Por lo tanto, por eso el juez le pregunta al litigante. Le pregunta porque es la única fuente que tiene. ¿A quién le va a preguntar si no dónde estaba el imputado ese día? Va a ser como el chavo que no, le pregunta al litigante, bueno, cuénteme más sobre esto, a ver, ¿qué tiene para decir la defensa? No, cuénteme más, por favor, no termino de entender dónde estaba el imputado esa noche. ¿Qué testigos lo vieron? ¿Con qué calidad de observación? ¿Qué más personas sabían? Y yo le voy preguntando, no le estoy diciendo por dónde tiene que diseñar su estrategia. Le pido información porque es mi única fuente, lo tengo sentado en la audiencia y después si yo firmo la sentencia, que es una sentencia de mala calidad, a quien van a ir a criticar es al juez, no al litigante que no contó. Entonces yo invito a una audiencia muy dialogada, muy discutida, pero sin exceder los límites de la imparcialidad, por supuesto. Pero sí a conversar, a pedir información para que esa decisión esté muy, digamos, masticada. Noveno, tomar notas. Yo también sugiero que, así como decimos que se planifique la audiencia, y así como decimos que tomen pequeñas decisiones, tengan métodos para recoger la información. En el librito que publicamos sugerimos unos formatos de recojo de información por cada tipo de audiencia. Bueno, cada audiencia ustedes ya saben cómo se estructura. La audiencia de medida cautelar o de coerción tiene esta estructura. La audiencia de etapa intermedia se discute primero la suficiencia fáctica o los hechos, las cuestiones preliminares, eso puede ser una tilde, hay excepciones, hay planteos de incompetencia, hay errores en la acusación, hay algún acuerdo, yo lo tildo. Pero yo después sí recojo información del hecho, qué medios de prueba, puedo hacer categorías,
testigos, pericias, objetos, documentos, informes. Y después, finalmente, si hay convenciones probatorias. Bueno, este hecho no se va a discutir en juicio, lo llevo al auto de apertura a juicio oral. La estructura de la audiencia ya la conocen ustedes. Por lo tanto, podrían llegar a cada audiencia, porque ustedes sí van a saber de qué audiencia se trata antes de la audiencia a la que van a acudir. Y ese método les permite a ustedes rápidamente ir completando. Decir, ok, hice un caso de robo, una audiencia de medida de coerción, se acredita la materialidad con este testigo, valora el testigo de esta manera, por estos hechos que da cuenta. Es una suerte de formato que ustedes lo van renovando caso a caso y van completándolo. Y esto también redunda en que cuando tomen la decisión tengan una suerte de resumen del caso, pero no una síntesis de lo que se discutió en la audiencia. Ojo con esto, es bastante habitual. Lo habitual es que el juez vaya resumiendo lo que se discutió. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me refiero es que ustedes anoten lo que a ustedes les importa para tomar la decisión. Si a mí el fiscal me dice que ese día estaba fabuloso, que era un viernes porque llegó Leonel y trajo el sol, y todo el NEA se iluminó, bueno, no voy a tomar nota de eso porque no me interesa. A mí me interesa tomar nota de estos 4 momentos, o de los momentos de los que se trate la audiencia. Entonces, ojo con esto de sintetizar la audiencia o resumir la decisión. Décimo y último, que esto yo lo subrayaría, es desprendernos de estereotipos y prejuicios. Esto lo discutimos hace un rato atrás, cuando hablábamos de la perspectiva de vulnerabilidad. Esto en el marco de las audiencias previas se expresa con toda claridad. Tenemos personas imputadas o víctimas que tienen una historia a veces de vulnerabilidad o relaciones de desigualdad. Los casos de género son los más evidentes, digamos. Hoy en día desconocer que hay una relación de desigualdad histórica entre el hombre y la mujer es algo sumamente consensuado. Ahora, ¿eso qué significa? En ese caso en particular, bueno, me debería a mí exigir como juez algunas preguntas adicionales a las tradicionales. Bueno, preguntar si hay una relación socioafectiva presente, si hay un vínculo económico, si tienen hijos quiénes, o hijas, quiénes son los sostenes de esas personas. Es decir, hay ciertas vulnerabilidades que al juez le exigen preguntas adicionales. Si yo no hago esas preguntas, muy probablemente las llene con estereotipos. No hay que desconocer que todos somos prejuiciosos. No lo digo desde un lugar de pureza. Todos tenemos un set de prejuicios y estereotipos que acumulamos. Y algunos me dirán, como juez, tomo la decisión neutralmente y me desprendo de los estereotipos. Eso no es así. Digamos, y no es por bondad o por maldad. Tiene que ver con ese set de valores que traemos y que muchas veces lo volcamos a la decisión inconscientemente. Por eso en algunos casos, en los casos de género hay protocolos bastante interesantes. El de México es sumamente interesante porque le da como una suerte de 20 preguntas por cada tipo de audiencia que el juez puede hacerse para escudriñar si tiene algún estereotipo y que se exprese, se visibilice y que esto no incida en la decisión. En Bolivia también hay un buen protocolo. Exacto. Entonces, bueno, en Chile también hay cada vez más, digamos, protocolos que permiten agregar preguntas para que el juez, bueno, indague si está decidiendo en base a un estereotipo o en base a los hechos del caso en particular. Bien, aquí tenemos una suerte de reglas que pueden ser más o menos útiles según los diferentes tipos de audiencias. No olvidemos que aquí tenemos 5 audiencias posibles. Pueden haber la cantidad de audiencias que las partes necesiten. Y que estas audiencias no todas son iguales. Hay audiencias que son controvertidas, como las medidas cautelares y la etapa intermedia. Y hay audiencias que son consensuales, como las de salidas alternativas y la de juicio abreviado. Y el rol del juez es distinto en una audiencia controvertida, donde resuelve una disputa, o consensual, donde va más bien a comprobar si el acuerdo supera ciertos requisitos. Bueno, en función de la tipología de audiencia, algunas de estas herramientas pueden ser útiles para intervenir y en el fondo para resolver el conflicto. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.